Entonces, retomando la clase anterior, tenemos los 4 tipos sociales agrarios que ya explicamos y que los instamos a que lean en el apunte que la explicación es bastante más profunda. Y en- entendemos que estos 4 tipos sociales agrarios están constituidos por productores que uno los clasifica, depende de un grupo de variables a los que le llamamos variables estructurales, ¿sí? Los factores de la producción, la relación con los mercados, la forma social de trabajo, los objetivos y la identidad. La combinación de estas variables hace que yo diga que un productor es empresario, o es minifundista, o es latifundista, o es familiar capitalizado. La forma en que se combina la disposición de estas variables, cómo se relaciona con el mercado, la forma social de trabajo, los objetivos, la identidad y los factores de la producción, que recuerden que eran los recursos naturales, el trabajo y el capital. Y es lógico pensar que los tipos sociales agrarios tienden a tomar decisiones distintas. ¿Sí? A las decisiones de aquí en más le vamos a llamar estrategias. Y vamos a reconocer algunos tipos de estrategias más presentes en el campo y que son sobre las que vamos a trabajar. La primera estrategia o el primer tipo de estrategia son las productivas. El hecho de que un productor, por ejemplo, sea tambero o tenga un campo mixto donde trabaje ganadería y agricultura, o sea ganadero, es una decisión. En algún momento esa decisión se toma y todos los días se puede cambiar. Todos los días un productor por sí no puede levantarse y decidir dejar de serlo. Entonces es una estrategia. Una estrategia es una forma que se tiene de llegar a un objetivo. Decíamos que los objetivos ya clasifican al tipo social agrario, es decir, ¿para qué hago lo que hago? Y entonces las estrategias productivas serían eso, ¿no? El qué se hace y además el cómo se hace, porque uno dice, bueno, hago agricultura, pero ¿qué rubro hago? ¿Hago soja? ¿Hago maíz? ¿Hago maní? ¿Hago sorgo? ¿Hago girasol? ¿Hago trigo? ¿Hago todo eso? ¿Hago algunos cultivos? Y el manejo técnico, ¿cómo lo hago? Hago un maíz. Bueno, ¿a qué densidad de siembra? ¿Siembro en fecha temprana o en fecha tardía? ¿Cuántas plantas por metro lineal? ¿Sí? ¿A qué distancia separo los surcos? Eso se puede cambiar, hay distintas alternativas. Se está sembrando la mayoría 52, antiguamente, a 52 centímetros, perdón, entre hilera e hilera. Pero antiguamente se sembraba 70 y hay países que sembraban a 1 metro y se está probando con nuevas formas. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo manejo las malezas? Hago un control mecánico con herramientas de labranza, hago un control químico, si hago eso, ¿cómo hago un control químico? ¿Qué tipo de agroquímico? ¿Con qué dosis? ¿En qué momento? Son todas decisiones de manejo técnico. Lo mismo podríamos decir para una ganadería, es decir, bueno, uno hace una ganadería bovina, vamos a poner, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué raza uso? Ganadera. ¿Qué, qué le doy de comer a los animales? ¿Le doy de comer pastura? ¿Suplemento con granos? ¿Los crío en feedlot? Feedlot es un sistema de, donde se crían los animales a corral. Explico para quien no lo sepa. Bueno, y si hago forraje, si le doy pasto, bueno, ¿qué pasto le doy? Y le doy, bueno, tengo que armar lo que se llama una cadena forrajera para tener pasto durante todo el año. Entonces sembraré algunos pastos perennes que duran todo el año, y algunos verdeos que le llamamos, que son los anuales, y bueno, ¿y cuáles siembro? Y los siembro juntos o los siembro solos, es decir, se puede hacer una pastura que le llamamos polifítica, que es de muchos pastos juntos, o se puede sembrar un lote de alfalfa solo, por ejemplo, solamente alfalfa. Bueno, si se decide ese, nuevamente, en qué fecha se siembra, qué tipo de alfalfa voy a sembrar. Hay
hay alfalfa que producen, concentran más la producción en verano, otras producen menos en verano, pero más durante todo el año. A qué densidad de siembra, o sea, cuántos kilos por hectárea, en fin, el manejo de malezas, el manejo de insectos. Hay un sinnúmero de actividades, de estrategias que tienen que ver con lo productivo y son las primeras que nos vienen a la mente cuando pensamos en las estrategias. El productor, ¿qué hace y cómo lo maneja? Ese es un tipo de estrategia. Por supuesto que todo esto está influido por las variables estructurales. Es decir, las variables estructurales influyen en qué estrategia elige el productor. Por ejemplo, un productor que tiene muy poca tierra y muy poco capital probablemente tome estrategias distintas que un productor que tiene abundancia de tierra y capital. Otro tipo de estrategias son las organizativas, es decir, bueno, voy a producir esto, dice un productor. Bueno, ¿cómo se organiza el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo se organiza el capital? ¿Quién cumple cada rol? A veces son acuerdos que son explícitos, en los empresarios se da eso, está muy claro eh, quién va a cumplir con cada obligación, hay organigramas empresariales. Los agricultores familiares es un poco más difuso eso, ¿no? A veces hay acuerdos tácitos, el acuerdo tácito es el que nunca se habla de eso, pero bueno, las cosas funcionan así. Uno se hace más cargo de la ganadería, otro se hace más cargo de las máquinas, a veces por gustos personales. Eh, Entonces, bueno, esa organización, quién toma las decisiones, quién hace cada tarea, eh, cómo nos organizamos para hacerlo, son estrategias organizativas. Y es muy importante porque eh, también de cómo uno plantea estas estrategias dependerán algo que ya vamos a ver, que son los resultados. Las estrategias comerciales también son claves. Ahí son las estrategias que se toman para comprar o para vender. Hay muchas formas. ¿A quién le compramos en el campo lo que necesitamos? Le compramos a un vecino, le compramos a un proveedor, siempre le compramos al mismo, buscamos precio. ¿Cómo hacemos para comprar? Tratamos de proveernos de los propios insumos. ¿De qué forma vendemos? Ahí hay muchas formas de vender, algunas producciones. Las podemos mandar al silo bolsa, por ejemplo, buscando venderlas en el momento en que el precio sea más favorable, o no, o le entregamos a la cooperativa, o le entregamos a un acopiador, o vendemos a futuro, o sea, que se puede hacer un contrato, incluso antes de sembrar, fijando un precio y vendiendo a futuro, comprometiendo una cierta cantidad de quintales para vender a ese precio que se fija entre el comprador y el vendedor. Son todas formas. ¿Sí? Y uno aquí también puede ver la influencia de las variables, ¿no es cierto?, estructurales en esto. Seguramente que alguien que tiene una dotación suficiente de capitales, por ejemplo, o un objetivo de capitalización, tendrá formas distintas de un minifundio que no tiene objetivos de capitalización, sino que de subsistencia, sobre todo formas de vender, ¿no? Y que la escasa capitalización lo lleva a vender todo, inmediatamente lo tiene. No puede hacer eso de guardar para esperar un mejor precio. Y si lo hace en una forma muy modesta, no en volúmenes importantes. Por último, un cuarto tipo de estrategia son las financieras. Las financieras es de qué forma obtenemos recursos para emprender una actividad, con qué la financiamos, de dónde sacamos la plata para invertir, para emprender un nuevo año productivo. Y bueno, en estas épocas la forma que predomina es la autofinanciación. Los productores se están financiando principalmente con plata propia. No obstante, a veces que hay que hacer una compra importante, a veces se quiere comprar una maquinaria importante, por ejemplo, y bueno, se recurren a créditos, a otras herramientas de financiación. ¿Sí? Hay que golpear la puerta de los bancos y bueno, ver qué se ofrece con eso, ¿no?
Y dentro de otras categorías, como los productores familiares, las categorías no empresariales, se suelen dar trueques a veces como forma de financiamiento, o a veces el financiamiento con el propio vendedor de insumos. Es decir, la semilla la saco al fiado en la cooperativa o en el tipo que funciona como vendedor de insumos y se paga a cosecha. Es decir, bueno, la llevas, la usás, se cobra por supuesto un interés y se paga eso a cosecha, un interés que suele ser alto. Y bueno, son formas que entre las cuatro estrategias el productor va armando su año productivo. ¿Sí? Sí, qué produce, cómo lo maneja, cómo se organiza en el capital de trabajo, cómo compra, cómo vende y cómo se financia. ¿Sí? Esas son las estrategias que todas están influidas, como decíamos, por los, la dotación de factores de producción y de objetivos y de la identidad, si es rural o no, ¿sí? y, y de la relación con los mercados, que son lo que llamamos variables estructurales. Por ejemplo, un productor que tenga identidad rural o que no la tenga, probablemente tome estrategias distintas en lo productivo, en lo organizativo, en los comerciales o en lo financiero. Sí, hay variables que a veces influyen mucho en las decisiones que se toman de los cuatro tipos.